Sigues en Entrevista Verdadera, estamos conversando con el periodista de CIPER, Pedro Ramírez, estamos hablando del caso Cabal, a propósito de las formalizaciones del viernes. Pedro, este es un entramado largo, ya vamos a entrar al caso puntual de Machalí y el rol tan curioso del síndico Germán Chadwick. Te quería preguntar antes, ¿con qué idea te quedas tú, después de todo este reporteo, de la responsabilidad de Natalia Compañón en todo esto y de Sebastián Dávalos, que es el hijo de la presidenta? Bueno, yo creo que ella es la socia de una empresa que se dedica a este lobby extraño, ¿no? Se dedica a esta cosa de facilitar negocios de esta naturaleza que son bastante dudosos, ¿no? Y Dávalos en algún momento es gerente de proyectos de esta empresa. Entonces, las responsabilidades de ellos respecto de este tipo de negocios están definidas, yo creo que en dos áreas bien específicas. Uno, hay muchos documentos que prueban y testimonios que prueban que hay efectivamente una falta tributaria grave, que es la presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas debido a la utilización de facturas que son ideológicamente falsas, facilitadas por Cordero. Y ese es un delito, ¿no es cierto?, que comparten tanto Compañón como Valero. Por lo tanto, ahí ya nosotros tenemos ya a la nuera de la presidenta involucrada en un delito tributario, en un ilícito tributario. En segundo término, yo creo que hay indicios muy duros en la investigación, ¿no?, muy potentes respecto de que hubo soborno y cohecho en el caso de Sidex, en el caso, ¿no es cierto?, de estas licitaciones en el Ministerio de Salud que fueron facilitadas por esta empresa en la época en que Natalia Compañón, en que Sebastián Dávalos era el gerente de proyectos de esta empresa. Y bueno, Natalia Compañón era su socia, como lo fue siempre. Entonces yo creo que ya al menos en dos tipos de situaciones que podrían dar pie a ilícitos concretos, ¿no?, ellos están involucrados y es lo que se va a tener que discutir en el juicio una vez que se produzcan las formalizaciones y se siga con la investigación que está llevando el fiscal Toledo. Ahora, respecto del negocio en Machalí... Dame un segundo, una pregunta antes. ¿Para ti es entendible que el fiscal hoy día diga no tengo antecedentes para formalizar a Dávalos? Lo que pasa es que sí, desde un punto de vista estrictamente formal, la participación de Dávalos en el tema de Machalí se circunscribe, ¿no es cierto?, a la participación que él tiene en esta reunión con el señor Luxig, donde van a pedir 6.500 millones de pesos contra nada, digamos, ¿no?, no teniendo ningún tipo de patrimonio que ofrecer a cambio, más que esta buena idea de comprar unos terrenos baratos y venderlos más caros, digamos. Pero ahí, como dice el fiscal, es un trato entre privados, ¿no es cierto?, que puede ser reprochable desde un punto de vista ético, moral, político, porque uno se pregunta por qué el señor Luxig, ¿no es cierto?, primero lo recibe y en segundo término por qué le facilita, ¿no es cierto?, sí, claro, este crédito y en estas condiciones, cuando esta es una empresa claramente insolvente a la que le había ido muy mal en el 2013 y que se había aferrado a este proyecto de Machalí como una tabla de salvación, porque en realidad se estaba hundiendo esta empresa. Entonces, claro, uno se pregunta, bueno, ¿qué interés puede tener Luxig o cómo podría haber cobrado después por este favor, ¿no es cierto? Y es una duda que legítimamente tienen todos los ciudadanos, sobre todo porque después, ¿no es cierto?, la empresa minera de Luxig, a través de la mina de los Pelambres, ha tenido un problema gravísimo en Argentina por este tema, digamos, de la contaminación de un botadero de minerales en la frontera con Argentina, y resulta que extrañamente el gobierno chileno termina avalando y extendiendo certificados de buena fe para esta actuación, digamos, contra el medio ambiente que tiene enfrentado a Pelambres y al área minera de los Luxig con su contraparte argentina. Entonces uno dice, bueno, uno tiene todo el derecho de preguntarse, y esta buena fe que se genera desde el Ministerio de Minería, ¿no es cierto?, y que le facilita informes medioambientales antes, digamos, fuera de todas las normas y antes incluso de que sean solicitados a través de la ley de transparencia, todas estas facilidades, ¿a qué se deben? Y podría ser, ¿no es cierto?, tener una relación con esta buena voluntad que también manifestó Luxig al momento de generar este crédito en estas condiciones tan increíbles a esta empresa, ¿no es cierto?, que no tenía patrimonio ni solvencia. Entonces, sí, yo te digo que desde el punto de vista formal es una negociación entre privados, ¿no es cierto?, y segundo, y por las normas bancarias no se expuso el patrimonio del banco a través de esta operación, pero sí es tremendamente extraño y curioso que se haya hecho de esta manera. Probablemente donde habría que entrar a picar más es, ¿no es cierto?, en todo lo que hizo Cabal para apurar el cambio del uso de suelo en estos terrenos de Machalí. Y ahí entramos al tema específico de lo que abrió Cabal, que es la pasada, que fue en estos terrenos de Machalí. Cuéntanos
¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se logró ir subiendo el precio del terreno y la figura del síndico, que es una figura tan curiosa, que es parte de lo formalizado hoy día, el viernes? Bueno, aquí nosotros lo que tenemos enfrente es una familia, que es la familia Biesner, que es propietaria de estos terrenos y que en el fondo tiene una deuda de más de 4.000 millones de pesos, ¿no es cierto? Y no sabe cómo resolverlo, y entonces antes de irse a la quiebra, que ellos tienen una sociedad agrícola, antes de irse a la quiebra ellos firman un convenio preventivo judicial, y este convenio, ¿no es cierto?, para poder pagarle a sus acreedores, lo administra el síndico Chadwick. Y en el fondo en julio del 2011, ¿no es cierto?, se constituye esta junta de acreedores y le entrega al síndico Chadwick y le dice: mire, señor, usted se va a hacer cargo, ¿no es cierto?, de liquidar los bienes de estas personas, de venderlos de la mejor manera posible, de tal forma que se paguen todas las acreencias. Y se le encarga expresamente que él intente apurar el cambio de uso de suelo para que estos predios, ¿no es cierto?, que tienen un valor X, aumenten, ¿no es cierto?, y se tripliquen o multipliquen lo más que se pueda de su valor, de tal forma de generar un muy buen negocio para pagarle a los acreedores, y la familia Biesner lo que más le interesaba era quedarse con un remanente, ¿no es cierto?, con un saldo a favor. Perdón, ¿y en ese momento ya estaba en discusión el cambio del uso del suelo? Sí. A propósito de que se tenía que operar. Mira, yo creo que en eso hay que ser muy claro. Yo creo que aquí al principio mucha gente habló de información privilegiada, de que solo ellos sabían que venía el cambio. No, en realidad en Rancagua todo el mundo que está en el negocio inmobiliario sabe que por el tema de cómo se está presionando en Machalí, que es un área, por decirlo así, donde se ha ido instalando todo el ABC1 de la sexta región de Rancagua, ¿no es cierto?, vinculada a los negocios mineros, los negocios agrícolas. Machalí está muy presionado, digamos, en términos de crecimiento de densidad poblacional. Y por supuesto ahí se van a hacer, apenas se pueda, se van a construir condominios, carreteras, ¿no es cierto?, mall, universidades, etcétera, etcétera. Mucha gente está pendiente de eso desde hace muchos años, o sea, esto no es ningún secreto. Pero sí lo que era interesante, ¿no es cierto?, era cómo había, digamos, cómo se podía apurar ese cambio, porque estos son procesos muy lentos, el cambio del plan regulador. Entonces se le encarga a Chadwick que él haga todo lo posible por apurar esto. Y aquí empieza la trama rara, ¿no es cierto?, porque resulta que pocos días después de eso aparecen en la oficina de Chadwick Juan Díaz, que es este ex militante de la UDI, y Cintia Ross, que es una arquitecta, que es sobrina de Biesner, ¿no es cierto?, y que ella ya estaba, ¿no es cierto?, moviendo los hilos al interior de la municipalidad de Machalí para generar el cambio de uso de suelo. Entonces van a conversar con el síndico y a ponerse a su servicio y a decirle: mire, ¿sabe qué? Nosotros tenemos camino adelantado en esto, entonces le podemos ayudar a generar el cambio. Paralelamente, el síndico, ¿no es cierto?, va fijando ciertos acuerdos con la familia Biesner, ¿no?, donde la familia Biesner le hace ver al síndico que, bueno, ellos quieren que en el fondo se vendan estos predios, pero ojalá cambiar el uso de suelo, porque de esa manera van a poder quedarse con, al menos ellos estaban tratando de quedarse con más de 2.000 millones de pesos, ¿no es cierto? Entonces, el que hace todas estas tratativas con el síndico es Alex Biesner, que es el hijo del dueño de estos predios, ¿no es cierto?, y lo que le pide en el fondo es prácticamente que él genere un fondo de retiro para su papá. Nosotros dice: mire, papá después de trabajar 40, 50 años se va a quedar sin nada, entonces yo creo que tú vendas esto de la mejor manera, cosa de dejarle lo que ellos llaman en su correo electrónico un vuelto.